Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy con oración. ¿Sí? Vamos a empezar. Padre Altísimo, Dios verdadero, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, Señor, que tú hiciste el cielo, la tierra, las cosas visibles y las invisibles, Señor, y damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Queremos conocerte más, saber más de ti, Señor, por eso oramos en el nombre de Jesús que nos hables, Señor, nos hables a través de tu palabra y nos ayudes a conocerte más, que tú te reveles a nuestras vidas, Padre, y que respondamos, Señor, a esa revelación, Padre, siendo obedientes, siendo sumisos a tu voz, Señor, y sobre todo adorando y glorificando tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, vamos a continuar con la segunda parte de los atributos de Dios. La última enseñanza, la semana pasada vimos que nuestro Dios tiene atributos que nos describen su total ser y que aun cuando viéramos algunos de estos atributos, debemos de reconocer que no los podríamos comprender en su plenitud. Es el tratar de conocer a nuestro Dios si es algo demasiado profundo, ¿verdad? Y que sí necesitamos de su Espíritu Santo para poder conocerlo, que Él se revele a nosotros mismos a través de la palabra. Entonces sí debemos de reconocer que se nos puede dificultar comprender en su plenitud. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos, mientras que nuestro Dios es un ser infinito. Y dijimos que veríamos 14, ¿sí? 14 de esos atributos de Dios. Y la semana pasada vimos 7 y hoy vamos a ver los siguientes 7. La semana pasada vimos el atributo de amor, eternidad, infinitud, inmutabilidad, justicia, libertad y omnipotencia. Entonces vamos a continuar con nuestra lista y vamos con nuestro octavo atributo. Y vamos a hablar brevemente, les vuelvo a repetir, y son cosas que quizá tú lo puedes estudiar de manera más profunda, buscando en la misma escritura, ¿verdad? El conocer cada día más al Señor a través de ella. Entonces vamos a hablar un poquito de la omnipresencia. Este siguiente atributo es la omnipresencia. Y la omnipresencia significa que Dios está presente siempre y en todos los lugares, con con su totalidad ser, con todo su ser, no es que Dios se haya esparcido por todo el universo, no. Dios está en su totalidad de su ser en todo lugar. Por eso es Dios. Entonces, eso significa omnipresencia. Si ustedes leen el Salmo 139, versos 7 al 10, al 11, vamos a ver que la misma escritura está declarando esa omnipresencia. El rey David escribió lo siguiente, Salmo 139, versos del 7 al 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Fíjense, David pregunta que si hay algún lugar donde uno puede escapar de la presencia de Dios. Y la respuesta es no. Por supuesto que no, porque su omnipresencia no está limitada por un espacio ni por el tiempo. No, Dios está en todas partes. Fíjense, ¿por qué les digo que Dios no está limitado por el espacio ni por el tiempo? Yo para poder llegar a un lugar definido tengo que recorrer un espacio y un tiempo determinado. Por ejemplo, para ir a la iglesia de Centla, son en distancia aproximadamente 60 kilómetros. Ese sería un espacio que yo tengo que recorrer, 60 kilómetros. Y el tiempo que tardamos en llegar a una velocidad permitida a Centla es 1 hora. Entonces todo ser humano, toda criatura terrenal y celestial están limitadas por el tiempo y por el espacio. Sí, aún los ángeles, por eso les hablo que aún las criaturas celestiales. Si ustedes ven, por ejemplo, en Job 1, versos 6 y 7, nos habla de cómo, los voy a leer. Un día
vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios preguntó, sí, es muy interesante ver esto, cómo Dios preguntó. Dios sabía de dónde venía Satanás y qué estaba haciendo, claro que lo sabía. Pero Dios hace esta pregunta a Satanás y Satanás le da la respuesta. Vengo de rodear, de andar la tierra. Entonces debemos de tener claro que Satanás no es omnipresente. Él tuvo que recorrer un espacio y en un tiempo ese espacio. Si ustedes recuerdan en el libro de Daniel, cuando Daniel oró a Dios pidiendo que revelara cierta visión, Miguel le dice que él había sido enviado y que el príncipe de Persia se le había opuesto 21 días. Estamos hablando de tiempo y espacio. Entonces podemos ver que aún los seres celestiales no tienen este atributo. Es un atributo que solamente Dios tiene. La omnipresencia es un poder, es el poder solamente de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Por qué les hago esta mención? Porque bueno, de repente se le dan poderes y atributos a Satanás que no tiene. No los tiene. Eso la omnipresencia es algo que solamente pertenece a Dios. El Salmo 139 nos declara que Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios no está limitado, no se limita. Ahora, como se afirma en la definición, la omnipresencia no significa que Dios está difuminado o difundido por todo el universo como si fuera parte de Él, ¿no? Que una partecita de Él está aquí y otra partecita en las flores está allá Dios y en otra partecita acá está Dios. No. Todo su ser está en todo lugar. Y la presencia del Señor dentro de cada creyente, ¿verdad? Es una ilustración de esto, de cómo Dios está presente en todo lugar con todo su ser. Entonces a veces creemos que podemos escondernos de Dios, pero esto nunca va a ser posible. Dios sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas. Cuando piensas que nadie te ve, hay alguien que siempre te está mirando y es Dios. Cuando estés haciendo algo o estés a punto de hacer algo que no conviene, que ofende a Dios, mira al cielo y vas a ver que ahí está, te está viendo, ahí está a un lado tuyo. No pienses que estás solo, nunca estamos solos. Siempre está Dios a un lado de nosotros. Mi Señor Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces Dios está presente en todo lugar. No hay lugar donde puedas ocultarte de la mirada de Dios. Aún en el lago de fuego, en el infierno, las personas estarán separadas de la presencia del rostro de Dios o de la presencia favorable. Pero Dios aún está presente. Si no, ya no sería omnipresente, ¿verdad? Está presente aún en el infierno. Ahí está Dios. Segunda de las Tesalonicenses nos dice que los que van a estar en el infierno sufrirán pena de eterna condenación. Entonces están excluidos de la presencia favorable del Señor y de la gloria del Señor. Apocalipsis 14:10 dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, obviamente, no hay una presencia de comunión, ¿verdad? No hay aquí una comunión, no hay algo en común, no hay comunión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aquí nuestro Señor Jesús, que es el Cordero, ¿verdad? Va a volver el rostro de los malvados en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Por eso dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, sí es diferente la omnipresencia, así la estamos viendo así grandes rasgos, que pensar que Dios está difuminado
en toda la creación. Eso se llama panteísmo, el creer que Dios está difuminado o presente en la creación, que cuando tú ves una flor, un árbol, un animalito, ahí está Dios. No, les voy a repetir, eso es panteísmo. Esta doctrina afirma que la sustancia de Dios y la naturaleza afirman que no hay distinción entre Dios y la materia. Entonces, eso, dicen que la naturaleza no es una extensión de Dios, pero no, Dios es el creador y el hacedor de todo. Él no es la naturaleza, Él creó la naturaleza. Entonces, no podemos confundir, ¿verdad? Dios está presente en todo lugar. Y esto nos lleva a tener una seguridad que nadie puede escaparse de la presencia de Dios. Y esto debe de advertirnos a nosotros como creyentes, a los que hemos creído en Cristo, debe de advertirnos, pero también debe de consolarnos, porque sabemos que nunca estamos solos, que Dios siempre está con nosotros y que siempre podemos experimentar su presencia pues en cada circunstancia de la vida, cada vez que tú oras, cada vez que tú lees, cada vez que ves tú la mano de Dios en tu vida, tú sabes que ahí está Dios, Él está presente siempre en nuestras vidas, Él no nos deja ni nos desampara jamás. Por eso les digo que a nosotros como creyentes nos advierte, pero también nos consuela. El siguiente atributo es omnisciencia. El significado de esta palabra es que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual. Y no tiene que esforzarse para poderlo saber ni andar preguntando. Dios simplemente las sabe. Sabe todas las cosas. Si ustedes leen el mismo Salmo 139, pero del verso 1 al 4, vamos a encontrar esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, aquí en el Salmo 139, del 1 al 4, vemos cómo la Escritura declara eso. Fíjense, si ustedes lo leen en otra versión, por ejemplo, yo aquí la puse, si mal no recuerdo, que es palabra de Dios para todos. Dice, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces de lejos cada uno de mis pensamientos. Señor, tú sabes para dónde voy y a dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir antes de que las palabras salgan de mi boca. Entonces, en estos versos podemos encontrar una clara evidencia de la omnisciencia de Dios, de cómo Él nos conoce y sabe todo de nosotros. Él tiene la capacidad de ver lo más oculto en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Sabe quiénes somos, qué pensamientos tenemos, qué hay en nuestro corazón. Fíjense, A.W. Tozer escribió lo siguiente. Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información o hace preguntas. Cuando está tratando de atraer a los hombres para su propio bienestar de ellos. Entonces, nuestro Dios, dice Tozer, conoce todo. No hace esfuerzo.
no se sorprende, no se asombra, no hay algo que nosotros hagamos que le vaya a sorprender porque ya nos conoce. Entonces Dios sabe todo de nosotros, sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando estamos diciendo que Dios es omnisciente, estamos diciendo que Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Sabe qué va a ocurrir, sabe qué vamos a decir, sabe cómo vamos a reaccionar. Dice David, aún no digo nada en mi lengua, todavía no sale nada por mi boca. Y tú ya sabes, Señor, ya sabes todo lo que voy a decirte. Entonces podemos decir que Dios ve el futuro. El hombre no tiene esa capacidad, ¿verdad? Ni aún cuando estemos en el reino de Dios la vamos a tener. Ningún ser humano sabe qué va a pasar de aquí a mañana, a 20 años. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes. El hombre no lo sabe todo, pero Dios sí. De repente tú puedes estar pasando por alguna dificultad y está tan fuerte la situación que puedes llegar a decir, es que Dios no sabe por lo que estoy pasando. Y déjame decirte que sí lo sabe, está enterado. Sabe, y no solamente sabe lo que te está pasando, sabe cómo va a terminar todo. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y esto, hermanos, debería de darnos otra vez seguridad. ¿Por qué? Porque miren, nada de nuestra vida puede descubrirse de nuestra vida que a Dios le sorprenda. Que le cause, o sea, que le lleven un chisme y diga, ay, no sabía esto de Brenda, ¿cómo es posible que Brenda? No, entonces Él no se sorprende. No hay chismes para Él, no hay alguien que vaya a hablar mal de ti con Dios. Así que no hay ningún chismoso que pueda informar acerca de nosotros. Ningún enemigo puede hacer que una acusación se mantenga. Ningún pecado secreto puede descubrirse para avergonzarnos y revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechada en nuestro carácter que Dios no conozca. O sea, no, eso no es posible. Él nos conoce perfectamente. Antes de que nosotros lo conociéramos a Él, Él ya nos conocía. Y así nos tomó y así nos aceptó. Entonces sí es interesante esto. La omnisciencia siempre nos va a dar seguridad, pero también nos debe de dar sensibilidad. Porque miren, cada advertencia que Dios nos da dentro de su palabra, deberíamos de escucharla. Deberíamos de ser sensibles a lo que Dios nos dice, porque sus advertencias no se basan en suposiciones de lo que puede ocurrir. Él tiene conocimiento de lo que va a ocurrir. Por eso Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28, si tú sigues y guardas mis mandamientos, ¿verdad? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios no está diciendo, a ver si te alcanza, pórtate bien a ver qué pasa. No, Dios está afirmando que si tú sigues y guardas sus mandamientos y preceptos, que los obedeces, Dios te va a bendecir, es un hecho. Así como es un hecho que si no los guardas, pues va a haber maldición para tu vida. Entonces, la omnisciencia de Dios, el que Dios sepa todas las cosas, nos sirve para que seamos sensibles a sus advertencias y no basarnos en suposiciones de lo que pudiera ocurrir. Dios tiene el conocimiento y sabe lo que va a ocurrir si nosotros agarramos otros rumbos o caminos. Por eso la importancia de estudiar la Escritura. Ahora, esta omnisciencia también nos trae consuelo. Porque miren, todos pasamos por circunstancias difíciles y aun cuando de repente nos enfrentamos con esas circunstancias inexplicables muchas veces en nuestra vida, pues invariablemente vamos a buscar refugio y consuelo. Y ese refugio y consuelo lo vamos a encontrar en la omnisciencia de Dios. Él no solo conoce a lo que realmente ocurrió, sino que también sabe lo que pudiera haber ocurrido. Él siempre sabe el bien y la gloria que resaltarán a la larga de los eventos que nosotros podamos comprender, que nosotros todavía no podemos comprender, que pasan y vienen en nuestra vida, que en un inicio no entendemos, pero Él sabe que
¿qué efecto van a tener para nuestra vida? Y que va a ser para bien. Por eso el Señor dice, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y esto nos lleva a darnos cuenta que si Dios es omnisciente, debemos de ser sobrios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, razonar. ¿Por qué? Porque al ser nuestro Dios omnisciente, un día, hermanos, tarde o temprano, depende de la hora que el Señor te llame, nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Y Él que lo sabe todo, no le vamos a poder ocultar nada, no vas a poder engañarle, no vas a poder decirle que es por la culpa de la otra persona. No. Dios lo conoce todo, no lo podemos engañar. Nunca lo hemos engañado. Entonces es interesante, ¿verdad? Siguiente atributo, la santidad. Uy, la santidad. Es un tema que hemos hablado mucho, la santidad y la santificación. Pero la santidad dentro de la Escritura significa separación de todo lo que es común o inmundo con respecto a Dios, ¿sí? La santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él está positivamente puro y así distinto de todos los demás. Una analogía que puede ayudarnos a entender este concepto es ¿qué significa estar saludable? ¿Por qué estás saludable? Porque no estás enfermo. Es la ausencia de enfermedad. Estás saludable porque no estás enfermo. Hay ausencia de la enfermedad. Y no solamente estás saludable, sino que al estar saludable, ¿verdad? Tienes energía, tienes fuerza. Entonces la santidad es la ausencia del mal y la presencia de lo correcto, de lo bueno. En Dios, ¿verdad? Su santidad es una pureza de esencia y naturaleza, tanto como su voluntad y su acción. Dios es santo por naturaleza, por esencia. Tú y yo tenemos que aprender la santidad. Somos santificados en Cristo Jesús y aprendemos la santidad. Bueno, vamos a seguir yendo, pero Dios no necesita aprenderla. Él es santo. Fíjense, la santidad es el atributo de Dios por el cual Él quiso que especialmente se le conociera en los tiempos del Antiguo Testamento. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Uy, no apunté aquí el versículo, perdón, hermanos. Les voy a leer el texto. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. El Salmo 99:9 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte porque Jehová nuestro Dios es santo. Y no solamente, muchísimos textos, no puedo agarrarlos sin tomarlos todos. Y en el Nuevo Testamento también aparecen declaraciones directas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado y guardado en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Primera de Pedro 1:15 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces podemos ver que Dios es santo. La Biblia así lo declara, así lo dice. Y está apartada totalmente, Dios está apartado totalmente del pecado, de la maldad, de lo incorrecto. Es santo. Entonces, también quisiera hacer la aclaración que la santidad es absoluta e innata de Dios. Eso significa que los pecadores tienen que estar separados de Él. La santidad no la podemos producir nosotros. Somos santificados en Cristo Jesús, pero no la podemos producir nosotros. No podemos constituirnos santos por nosotros mismos.
Por eso es que Dios pues proveyó, nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús hemos sido purificados de nuestros pecados y también hemos sido apartados para Dios. Todo esto mediante su sacrificio hecho una sola vez y para siempre. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir en Jesús. Por ejemplo, Hebreos 9, del 18 al 22 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los muchachos cabrios y de los machos cabrios con agua, lana escarlata e hisopo y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado y además de esto roció también la sangre del tabernáculo, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, aquí estamos encontrando cómo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús hemos sido purificados de nuestros pecados, hemos sido apartados para Dios. Si ustedes ven, aquí podemos ver una serie de cosas que fueron rociadas con sangre para cerrar un pacto. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento nos llevan a Cristo y es una muestra de la obra de Cristo, de cómo el inocente tiene que pagar por el culpable. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, somos hoy purificados de nuestros pecados y apartados para Dios con un solo sacrificio, el de Jesús. No necesitamos más sacrificios. Hebreos 10:10 dice, es la voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice el verso 14 ahí en Hebreos 10. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces es interesante ver el uso del sacrificio en la sangre para la purificación y la santificación. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hemos sido limpiados, purificados, hemos sido apartados para Dios. Así como lo fue el libro de la ley, el tabernáculo, los utensilios. Todo tuvo que ser rociado con la sangre de los animalitos para ser limpios y santificados para Dios. De la misma manera, nosotros también hemos sido rociados por la sangre de nuestro Señor Jesús. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Colosenses 1:21 y 22 dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Para ser presentados, como dice ahí Colosenses 22, para ser presentados santos y sin mancha. Entonces, cuando habla de santos se refiere a la nueva posición que ocupamos nosotros como creyentes en relación con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido separados del pecado y apartados para Dios mediante la imputación divina de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La justicia de Jesús nos fue imputada y nuestros pecados le fueron imputados a Jesús. Entonces, al haber pasado esto, que hemos sido apartados, que hemos sido separados, para Dios, debería de resultar en una conducta. Lo más natural es resultar en una conducta nueva, que siempre es el producto de una vida transformada. Porque somos santos. Entonces realmente en eso consiste la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, como resultado de la unión del creyente con Cristo a través de su muerte y de su resurrección, Dios considera a los santos, a los cristianos santos. Somos santos.
Entonces estamos quedando ya sin mancha y ni culpa delante de Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Hoy nada nos acusaría, nada nos acusa ni nos debería de acusar delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vamos delante de Dios, Dios nuestro Padre ve el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dios no nos ve santos, nos ve sin mancha, nos ve irreprensibles porque ve el sacrificio de Cristo. Eso valimos. Entonces todos los que hemos creído en Jesús somos hechos participantes de esta gracia. La santificación que es común a todos los creyentes en virtud a la unión que tenemos con Cristo. Somos santificados en Cristo Jesús. Somos santos. Si ustedes, no sé si recuerden, por ahí en 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Que somos el pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestro Señor Jesús nos da el título de nación santa. Nación es raza, eso significa, viene la palabra ethnos y significa raza. Tribu, alguien foráneo. Somos... Y santa viene la palabra hagios, que significa fundamentalmente separado. Entonces, en las Escrituras nos está enseñando que en ciertos sentidos hemos sido separados del pecado y consagrados a Dios. Entonces Dios nos ha tomado de todas las naciones de la tierra, de todas las gentes, de todas las razas y nos ha separado para vivir para Cristo, separados del pecado, consagrados a Dios. La santidad, hermanos, al final no es un logro personal, es un estado al que Dios en gracia pues nos llama. Es la perspectiva correcta de la santidad de Dios que nos lleva pues a apartarnos, ¿verdad?, del pecado, que nos lleva a estar conscientes de nuestro pecado, porque vemos la santidad de Dios y eso pues entendemos que estamos muy lejos nosotros de esa santidad. Entonces eso debería de producir en el creyente conciencia del propio estado, ¿verdad? Entonces la santidad de Dios constituye la norma de vida y de conducta para el creyente. Entonces no debemos de discutir y mucho menos cosas insensatas. No debemos estar viendo qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido en la iglesia cristiana. Debemos de cuidar nuestra conducta propia, porque esa conducta simplemente Dios va a probarla. Y nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos llevando una vida santa o no. Entonces, esa es la norma para el creyente, vivir en santidad. Debemos estar en ese proceso de santificación, corrigiendo todo lo deficiente, los detalles que van saliendo, las cosas que van, que ahí estaban, pero quizás no nos habíamos dado cuenta. Simple y sencillamente tenemos que vivir en santidad, porque Él siempre, o más bien dentro de la palabra, nos pide que seamos santos como Él es santo. Y entramos aquí al siguiente atributo, la simplicidad. Fíjense, aquí despiértense. Cuando hablamos de simplicidad estamos hablando del atributo. Este atributo significa que Dios no es un ser compuesto o con mezclas. Eso es importante. Dios no es algo compuesto de ciertas mezclas, no es el resultado de ciertas mezclas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con su esencia. Dios no es un resultado de algunas mezclas. Y cuando nosotros recordamos este atributo, entendemos que nuestro Dios no es divisible, porque no está compuesto por partes o sustancias múltiples.
En Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces este versículo está declarando la naturaleza de Dios, y Dios es espíritu, no hay mezcla de él, no es el resultado de diferentes compuestos o mezclas. Él es espíritu. Entonces es una afirmación, es una afirmación categórica. Nuestro Dios no es un Dios de piedra, no es el resultado de una talla de un árbol o de subirnos a una montaña. Yo recuerdo, hace muchísimos años, bueno, cuando estaba chica, recuerdo, a mi mamá que hizo una manda, pues la hizo ella por mí, ¿verdad? Estamos en la fe católica. Entonces, pues ya ven ahí cómo se estila, ¿verdad? Con las mandas y todo. Entonces mi mamá me comprometió a mí a subir un cerro. El cerro se llama, porque todavía está ahí en Colima, afuera de Colima, que se llama Tepames. Y era un cerro que tenía pura gravilla para subir, piedritas partidas. Y mi mamá quería que subiera descalza, hermanos. No quise, yo dije, no, que voy a subir descalza, voy a llegar sin pies allá arriba. Y caminé con zapatos, tendría como unos 7, 8 años y recuerdo perfectamente porque me negué a quitarme los zapatos. Entonces mi mamá quería que fuera a adorar allá un bulto arriba de un cerro. Allá arriba del cerro había una capilla de la Iglesia Católica. Entonces, no. Nuestro Dios no está compuesto de partes o de sustancias múltiples. Dios es espíritu, por lo tanto, pues no voy a adorar a una piedra, no voy a adorar a un resultado de la talla de un árbol ni una montaña, ¿verdad? No. Porque nuestro Dios es espíritu. Y yo sé que, miren, les comentaba al inicio, son cosas que a veces somos incapaces de comprender porque es un Dios, Él es Dios, es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que no se limita, que es justicia. O sea, yo entiendo que a veces el cerebro no nos da para más. Y es complicado entender al Dios invisible, a ese Dios que no vemos. Pero damos gracias a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque miren, Dios mismo se revela a nosotros. Si Dios no hiciera eso, si Dios no se revelara a nosotros, no sabíamos de alguna manera que ahí está Dios. Es bien difícil adorar a quien no ves, cuando no le conoces, pero cuando vas a la Escritura y entiendes, por ejemplo, lo que acabamos de ver, su omnipresencia, que Él está presente en todo lugar, con todo su ser. Entiendes que para orar no tienes que irte a cierto lugar, simplemente en tu casa le adoras. Y esto no es excusa para que dejen de ir a la iglesia, porque el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, hay un mandato de congregarnos. Pero definitivamente Dios está en todo lugar. Entonces, el hombre conoce a Dios y es difícil de comprender a un Dios invisible porque no le vemos, pero Él se revela a nosotros a través de la Escritura, a través de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Por eso mi Señor Jesús le dice a Felipe le dice, muéstranos al Padre, y mi Señor Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Porque si me ves a mí, dice el Señor, pues ves al Padre, sabes cómo es Dios, sabes cómo actúa, cómo piensa, cómo es compasivo, lo que le causa celo, porque estamos viendo en la encarnación, en mi Señor Jesucristo, la revelación de también quién es nuestro Padre, quién es Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesús se hizo carne, que Él era 100% Dios, porque es espíritu, y 100% hombre. Pero ahí estuvo su divinidad siempre, siempre. Sin embargo, nosotros como seres humanos, pues somos espíritu y materia, somos cuerpo y materia. Tesalonicenses dice
que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la simplicidad de Dios nos está subrayando su autoexistencia, porque no hubo ninguna causa previa para formar a un ser compuesto, puesto que Él es antes de todas las cosas. Y esto nos asegura que Dios jamás será otra cosa que espíritu y nos permite adorarlo en espíritu, no en maneras materiales. Por eso Juan dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios, uno de sus atributos es la simplicidad. No hay una mezcla. Dios no es una mezcla de cosas. Él es espíritu. Y eso nos afirma su autoexistencia. Él no fue creado de la nada ni por nada. Ni de la nada. Él es Dios. Luego encontramos también el atributo de la soberanía. Cada uno de estos atributos, les vuelvo a repetir, nos ayudaría a entender y a tener temas para hablar, ¿sí? Pero lo estamos viendo así de manera rápida. La soberanía. La palabra significa principal, jefe, supremo. Está hablando primero de la posición de Dios. Dios es el ser principal en el universo. Él es el principal, Él es dice ahí la definición, el jefe, pero es el principal. Y también es en poder. Dios es supremo en poder. No hay otro como Él. ¿Y cómo Dios ejerce ese poder? Y esa posición, porque Él es soberano. Pues nos es revelado en las Escrituras, hermanos. Fíjense, Dios siendo soberano, el primero en posición, el principal en el universo, podría haber tomado una actitud o comportarse como muchos humanos, ¿verdad? Que se encuentran en una posición de autoridad como un dictador, pero Dios no lo es. No lo es. Dios a través de su palabra, por eso es importante leerla, podemos conocer y ver esa soberanía. Nosotros podemos ver que Dios está en control de todas las cosas porque es un Dios soberano, principal en el universo y supremo también en poder. Fíjense, Isaías 14, 26 y 27 dice, este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Se observan? Dice, ¿quién se le va a impedir a Dios hacer algo? ¿Quién le va a decir a Dios, detente, no hagas esto, retrocede, quita tu mano, regrésate? No. Cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús han determinado algo, es eso. Esto afirma Isaías 14, 26 y 27. Y esa soberanía de nuestro Padre es una soberanía que es absoluta y es irresistible. Nadie se puede resistir a esa soberanía. Fíjense, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Dios hace según su voluntad, en el cielo, en la tierra. No hay quien detenga la mano. ¿Observan? ¿Quién le va a decir a Dios, oye Dios, no hagas esto? Entonces la soberanía de Dios es verdad, no es algo hipotético, es un hecho.
Dios ejerce su soberanía. La ejerce tanto en el mundo aquí, en el reino natural, aquí donde nosotros nos vivimos y nos movemos, como en el espiritual. Ustedes vean, hay gente, unos que nacen negros, otros blancos, así blancos que parecen que se transparentan, ¿no? Unos nacen en riqueza, otros en pobreza. Hay gente que nace saludable, con un cuerpo saludable, sin embargo hay otros que nacen enfermos. Hay quienes mueren en la infancia, otros que viven hasta ya 120 años. A uno le da 5 talentos, a otro le da 1. Y en todos estos casos es Dios el creador el que hace que uno difiera del otro. No hay quien detenga su mano, Él decide. Y lo mismo pasa pues en el reino espiritual. Hay quienes nacen en un hogar piadoso y es criado en el temor del Señor y es expuesto a la Escritura desde muy pequeño. Otros nacen con criminales donde sus padres son criminales y son criados como criminales. Uno, ¿verdad? El que es criado en el lugar piadoso, pues oran por él, lo instruyen, lo enseñan, lo aman. Pero el otro no, el otro es enseñado en las herejías, desconoce el evangelio. Entonces sí es interesante ver que esto es Dios quien en su soberanía decide, y nosotros no le podemos decir, ¿qué haces, Dios? Nosotros no le podemos decir, no te voy a permitir que hagas esto. Retrocede. No. Él es soberano. Él es el principal en el universo. Él es Dios supremo en poder en el universo. Y Dios, pudiendo dar un manotazo, paz, no lo hace. Nos deja su palabra, nos da oportunidad, es paciente, nos dio sobre todo a nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación, porque Él es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida, es el único que nos puede llevar al Padre. Es Él el que abre el corazón de tu corazón y mi corazón. Dios fue el que lo tocó para que escucháramos y recibiéramos a nuestro Señor Jesús y empezáramos a vivir conforme a su voluntad. Es la omnisciencia del Señor y por eso le tenemos que decir, Señor, si tú quieres, porque yo sé que tú puedes, Padre todopoderoso, si tú quieres, puedes hacer esto, si tú quieres, puedes abrir esta puerta, si tú así lo deseas, Señor, porque tú eres un Dios soberano, eres Dios supremo, eres Dios principal en el universo. Y tú decides sobre el universo, sobre tus criaturas y tu creación. ¿Qué Dios tenemos, verdad? Nuestra mente es tan limitada que el Señor nos permite seguir conociendo a nuestro Dios. Otro atributo es la unidad. Es la unidad. Y significa que hay solamente un Dios, el cual es indivisible. Y quiero hablar sobre esto y quiero que entendamos que esto no echa por tierra la Trinidad, que es una doctrina base en el cristianismo, que después, si el Señor lo permite, la estudiaremos más adelante. Pero el significado de la unidad significa que solamente hay un Dios, el cual es indivisible. Y esto nos enseña la Escritura. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento, aún con la revelación de la Trinidad tan clara, esta doctrina afirma la unidad de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4:6 y 7 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Un Dios, dice Pablo. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Segunda de Timoteo dice, porque hay un solo Dios, segunda de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, estos textos nos están hablando de cómo nuestro Dios es uno. Está hablando de esa unidad. Y les vuelvo a repetir, esto no significa que la Trinidad desaparezca, ¿verdad? No. No son esencias separadas. Entonces vamos a ver si más adelante podamos ahondar, escudriñar más sobre la Trinidad, ¿sí? Si el Señor lo permite, vamos a hacer un espacio para poderlo hacer. Pero estamos hablando de esa unidad. Entonces, solamente hay un Dios. Y es indivisible. Y por último, el atributo de verdad. Verdad. Y esto significa que hay armonía con lo que representa. Y está incluyendo la idea de veracidad, fidelidad. Y esto quiere decir que Dios es verdadero, es decir, que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que Él debe de ser. Él es todo lo que dice ser. Y a nosotros nos es revelado dentro de la Escritura como Él, como verdaderamente es Él. Y que Él, nuestro Dios, y su revelación que le encontramos en la Escritura es completamente confiable. Cuando nosotros leemos la Escritura podemos con los ojos cerrados confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Son confiables las Escrituras, porque Dios a través de ellas se revela a nosotros. Dios, dice la palabra, que es el único Dios verdadero. Si ustedes me leen, por ejemplo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si es el Dios verdadero, pues Él no puede mentir. Tito 1:2 dice, es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por lo tanto, si Dios es el único verdadero y por lo tanto no puede mentir, podemos concluir que siempre es confiable. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque Dios no miente, dice Pablo, yo tengo esa esperanza y ese consuelo. Tengo esa esperanza. Dios es verdad, su palabra es verdad. Dios es verdadero. No puede hacer nada inconsecuente consigo mismo. Sus promesas, hermanos, nunca se pueden romper o quedarse sin cumplir. Y la Biblia, que es su palabra, es infaliblemente verdadera. Entonces podemos confiar en nuestro Dios. Entonces, concluimos que los atributos de nuestro Dios, que los que hemos estudiamos en estas dos enseñanzas, es amor, eternidad, infinitud, inmutabilidad, justicia, libertad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, santidad, simplicidad, soberanía, unidad, verdad. Y esos atributos de Dios describen al único Dios verdadero que existe. El hombre, hermanos, crea sus propios dioses falsos, a los cuales pues él puede manipular y controlar, ¿no?
te llevo esto, si me das esto, te llevo esto, hago esto. No, entran en ese juego, ¿verdad? Incluso esto, muchos cristianos algunas veces intentan o inventan conceptos deficientes de quién es Dios por esa misma razón, por tratar de manipularlo a Él o para no tener que enfrentarse con el Dios verdadero y viviente, ¿no? Pero el único Dios real que existe es el que es revelado en la Biblia, hermanos. Y se revela por esos atributos. Podemos conocer su ser. El poder conocer a este Dios verdadero y viviente requiere el milagro de la revelación misericordiosa de sí mismo. El caminar en adoración con ese Dios viviente y verdadero es el privilegio que todos los que lo conocemos tenemos. Y yo espero en el Señor que a través de la Escritura, de las enseñanzas, de las predicaciones, podamos conocer un poco más a nuestro Dios, un poco más cada uno de esos atributos, que a través de la revelación de la Escritura nos va a ser revelado, porque Dios quiere que le conozcamos. Debemos de estar dispuestos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, te agradecemos, Padre, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que por favor permitas que esa palabra sea guardada en nuestros corazones, que cada vez que abramos la Escritura, que cada vez que escuchamos una predicación, Señor, tú hables a nuestras vidas para conocerte cada día más, Señor. Queremos conocerte, queremos obedecerte, Padre, honrarte. Tú eres el Dios verdadero y viviente. Tú te revelas a ti mismo, Señor, y así como te has ido revelando en nuestras vidas, confiamos que lo seguirás haciendo, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, porque tú eres el único digno de recibir esa alabanza y adoración, Padre. Recíbelas, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.